Estimados amigos, soy Héctor Edgardo Moreira. Como ven, estoy llegando a la histórica pulpería de Falcón, en la zona de Illescas, en el departamento de Florida, casi en el límite con el departamento de La Valleja. Esta pulpería se encuentra a 15 kilómetros de Nico Pérez por el antiguo trazado de la Ruta 7. Fue fundada por Santiago Falcón en 1856 y desde su inicio lució como un comercio exitoso que vendía bebidas, alimentos envasados provenientes de Montevideo, del extranjero, telas y hasta verduras y frutas que se cosechaban en una chacra contigua a esta pulpería. Se dejaba atrás el panorama áspero y granítico de Illescas, y por el camino real se encontraba la fortaleza de Falcón en medio de este paisaje agreste y salvaje, en donde predominan las piedras partidas por el empuje de los talas, los matorrales de espina de la cruz y el paisaje serrano de la Cuchilla Grande. Construida en piedra, con 2 pisos y una azotea resguardada por el friso de columnas moldeadas que todavía son comunes en la edificación uruguaya, la pulpería pasaba por ser un lugar casi inexpugnable, una verdadera fortaleza. La defendían el enrejado de sus ventanales y un mecanismo para trancar la puerta que se accionaba con una palanca desde el mostrador. La pulpería poseía grandes sótanos, capaces de albergar a los hombres, provisiones y las armas en tiempo de la Revolución. La fecha de 1856 figura en el propio frente del edificio, en una placa de mármol. A la muerte de don Santiago Falcón, el comercio pasó a ser administrado por su viuda, una paisana del Pago que supo ser tan eficaz como su marido para proteger sus bienes. O más, según las mentas, la pulpería pasó luego a manos de la única hija y luego fue enajenada varias veces hasta que se produjo su abandono. Falcón prestaba especial atención al huerto que tenía en los alrededores. En ese paisaje tan agreste, donde la horticultura era prácticamente desconocida por la práctica cultural y por las terribles sequías que azotaban la zona, don Falcón supo ganarle a la naturaleza, y de la que el pulpero quedaba a salvo porque había ideado un sistema muy interesante para la irrigación de la tierra. Por esa razón, los vecinos del Pago hablaban de la Quinta Milagrosa. Los prodigios parecían tener un origen más tecnológico. 3 grandes pozos prolijamente revestidos de ladrillo y piedra que se alimentaban de una corriente subterránea y 2 torres de aproximadamente 8 metros de altura de piedra que podemos ver en este video, hacían posible el riego con un sistema de bombas rudimentarias. Todo este lugar es sumamente rocoso. Tal vez un poco menos espectacular que las concentraciones de piedra en los departamentos de San José y Flores, pero no deja de sorprendernos. Es casi un mar de piedra que se ve en el horizonte. De las canteras aledañas sacaban el material para la manga de piedra, que serpentea como una niña blanca sobre el horizonte de la Cuchilla Grande. Hay muchas
en esta zona, pero pocos cercos que cumplían la función que luego pasarían a tener los alambrados. En este caso, en esta zona, en los alrededores, son muchos kilómetros de cerco de piedra, tan extensos como los que mandó a construir don David Fernández Soto, pero no fueron levantados por criollos, sino por inmigrantes italianos que cobraban 1 libra esterlina por cuadra, como testimonió Elvio Erazú. Por lo tanto, esta pulpería, que tanta historia encierra, es posible que aún se pueda rescatar antes que pase totalmente a estar en estado ruinoso. Este es el sótano donde se guardaban las provisiones y se resguardaban los hombres y las armas en tiempos de revolución. Hay gente que asegura que también por esta escalera, donde estoy ahí yo saludando, era posible la existencia de un túnel por el que se pudiera escapar en caso de peligro, lo que no puedo confirmar. Sin embargo, la escalera de piedra aún se mantiene en condiciones de ser usada. Ahí podemos ver las torres de 8 metros de altura, de piedra muy bien construida, que eran las que sostenían ese sistema rudimentario de irrigación para extraer el agua de los grandes pozos revestidos de piedra y ladrillo, que eran el sistema entonces que había ideado don Santiago Falcón para poder vencer las dificultades que acarreaba la falta de agua en esa región. Este es uno, este está un poco más alejado de la casa. Ahí podemos ver que aún tienen agua, y según la versión publicada en el libro de El País y sus 19 departamentos correspondientes a Florida, estos pozos tendrían 8 metros de profundidad, y entonces el agua provendría de vertientes subterráneas que hacían posible entonces tener provisión de agua en caso de prolongada sequía. También en los alrededores es posible ver algunos ejemplares de una vegetación un poco extraña. Por ejemplo, un árbol que, aunque tiene el tronco bastante grueso, está, en buenos sentidos, tal vez por la fuerza del viento y ahuecado, pero aún produce fruta. Realmente no puedo decir de qué fruta se trata, porque tenía un parecido a un peral, pero el fruto en sí no es una pera, es mucho más grande y no tiene forma de pera. Acá estamos viendo el pozo de agua o aljibe, que todavía se mantiene con la tapa de hierro pesada, y al abrirlo pude comprobar que tiene una importante cantidad de agua, aunque el vapor que sale del interior produce un olor nauseabundo. Vemos ahí parte del brocal y de las partes donde se sostenían la rondana para poder extraer el agua del mismo. Se conserva en muy buen estado. La vegetación, como vemos, comienza también a invadir
Estas son imágenes de otra de las habitaciones. Podemos ver el techo en esta parte de ladrillo, el cielo raso, y vemos aquí alguna muestra de otras tomas exteriores, la clásica reja, donde ahí estoy simulando, bueno, haber sido uno de las personas que en su tiempo habrían llegado. La pulpería presenta en su interior un estado bastante bueno de conservación, a pesar de que el ganado ingresa al interior, ya que se pueden encontrar en el piso excrementos y pisadas, pero de todas maneras la parte de lo que es la reja de la pulpería, el mostrador de la pulpería, los espacios destinados a que se sentaran quienes llegaban ahí en tiempos de revolución, en tiempos quizás de paz también, pero en tiempos tempestuosos, donde la vida no tenía las garantías necesarias como para vivir tranquilo. Por eso en cualquier momento podía estallar dentro de la pulpería, yo que sé, una pelea, una discusión, y bueno, y hasta darse un duelo criollo. Situaciones que en tiempos de matreros, en tiempos de bandidos, en tiempos de revolución, no debía ser demasiada, bueno, muy fácil para el pulpero. Por eso atender detrás de la reja era lo más común en ese tiempo. Como dijimos, la casa contaba con 2 plantas. La planta alta se destinaba para vivienda de la familia, y la parte baja era la parte entonces del comercio. Para poder llegar a esta pulpería se debe llegar por ruta 7 hasta la localidad de Illescas, y ahí apenas se cruza, siguiendo hacia Nicopera, apenas cruzando el cruza de vía, se ingresa por un camino de balasto hacia la derecha, y a 8 kilómetros aproximadamente de distancia se puede encontrar la pulpería de Falcón, un lugar emblemático, un lugar que se destaca a la distancia por su tamaño considerable. Como podemos ver, aparenta ser una verdadera fortaleza esa construcción, con sus enormes paredes, con un grosor impresionante. Y bueno, esta era una visita que quería hacer desde hacía muchos años, y esta vuelta la pude concretar. Vemos otras imágenes un poco más mostrando el panorama que rodea esta construcción. Se puede apreciar algunas paredes de ladrillo, también alguna reja más chica aquí, y bueno, de esta forma creo que es importante poder conservar estos edificios, porque de alguna manera no se pierda este patrimonio histórico que fue tan importante, porque también fue posta de diligencias. Entonces, seguramente en estos lugares también, como solía suceder, era un centro de reunión social para el vecindario y para la gente que iba de paso. Vemos desde este lado era donde trabajaba el pulpero, ya que pasando la reja está el ingreso desde el exterior, y ahí era donde permanecían quienes llegaban a hacer, bueno, uso de la pulpería. La pulpería también tenía en el ingreso un muro semicircular de un alto aproximado ahí
de un metro y poco, donde era una forma de resguardar también para que el ganado no invadiera la parte principal, la entrada, vamos a decir, de la pulpería de Falcón. Todo el entorno luce como en su época. Aquí vemos una ventanita donde se puede ver la bajada hacia el sótano. Desde el exterior esa ventanita está a nivel del suelo, por lo tanto prácticamente tapada por el pasto. Espero que de alguna manera este video sea ilustrativo para mostrar parte de lo que fue la historia del actual departamento de Florida. Tengamos presente que el departamento de Florida se creó en el año 1856. Por lo tanto, esta pulpería está desde el mismo año en que se fundó o se creó el departamento de Florida. Muchas gracias.